Así es, amigos, hoy en la sección Ciudad de Expresiones, donde mostramos el talento artístico de la ciudad, un gran artista plástico hoy nos recibe en su taller, Luis Romano. Bienvenido a Expresarte y a Promar Televisión. Muchas gracias. Luis, bueno, gracias por recibirnos en tu espacio para crear alrededor de tus obras artísticas maravillosas. Ya has participado en muchos salones de arte importantes a nivel nacional. Bueno, con pocos años de carrera, recién te acabas de graduar como licenciado en artes plásticas, pero bueno, ha sido un camino recorrido de mucha práctica, de mucho esfuerzo seguramente. Pero antes de hablar de esos esfuerzos, ¿cómo recuerdas que fue tu primer encuentro con el arte? Mi primer encuentro con el arte fue cuando yo estaba pequeño y en mi casa quedaban los materiales de cuando el colegio pedían cosas para hacer cosas del Día del Padre, Día de la Madre. Y quedó, me acuerdo, una masa flexible. Y yo empecé como a moldearla, pues. Ajá. Y después hacía como unas figuras y después las pintaba. Y ahí le agarré como el pasatiempo de hacer arte. Digamos que ¿qué edad tenías ahí aproximadamente? Como 10 años. Unos 10 años. Luego quizás cómo vino ya la parte académica, es decir, quiero estudiar, quiero convertirme en un profesional del arte. Bueno, realmente el momento que empecé a estudiar fue cuando tenía 15, porque yo pintaba en mi casa, hacía cosas, pero me di cuenta que llegaban momentos que como que no podía avanzar. Yo siempre he sido una persona muy aplicada y como que decidí salir de mi casa a buscar aprendizaje, y ahí fue cuando me uní al taller de pintura de las Mercedes con el profesor Jorge Sánchez. Ahí fue el inicio. Es excelente. Y digamos que ya tenías allí un género preferido, algo que te gustaba pintar, algo o una técnica en lo particular que te gustara. Es algo muy curioso de mí, porque sabes que yo soy un artista figurativo, como puedes ver acá. Exactamente. Muy figurativo. Pero en ese tiempo, cuando yo estudié con el profesor Jorge, él me enseñó la abstracción. Porque el profesor Jorge Sánchez como artista plástico, es un pintor abstracto. Y mis primeros cuadros, y de hecho mis primeras incursiones en exposiciones, fueron con figuras, y que digo, sin figuras, pues con obras abstractas. Solo que con el tiempo me di cuenta que me gustaba la figura y me cambié, pues. Qué interesante. ¿Y cómo fue ese cambio de la abstracción al arte figurativo? ¿Te costó un poco o fluiste como pez en el agua? Fluí. Qué bueno. Sí, de verdad, por eso fue que se dio, pues, porque me di cuenta que podía hacerlo. Exactamente. Me acuerdo, es algo muy loco, me acuerdo que yo un día fui a una exposición con el profesor Jorge y vi un cuadro de un pintor llamado Néstor Betancourt. Y claro, me maravilló. Gran artista. Entonces yo me acuerdo que yo le tomé una foto al cuadro e intenté dibujarlo. E inclusive intenté pintarlo. Y ahí empecé pues a practicar. Era practicar. Y con el tiempo iba mejorando. Claro, digamos que ya tenías en ese momento, estabas en tu adolescencia, tenías quizás un artista plástico, no me nombras a Néstor Betancourt, pero quizás otro que tenías como referente de wow, el trabajo de este artista me encanta. En mis visitas al museo, yo iba los sábados en ese entonces, porque yo en ese tiempo, no me recuerdo muy bien, porque yo estaba entre quinto año y en la universidad, pues yo todavía no comencé a estudiar artes de una vez, yo primero estudié contaduría. Pero yo cuando iba al museo a visitar, siempre había un pintor que me llamaba la atención, su nombre era Edgar Sánchez. Tenía obras monumentales. Artista, sí. Sí, siempre grandes. De hecho, por eso yo pinto cuadros grandes, por buscar ser como él. Teniendo esa referencia. Sí. Entonces, bueno, tomas la decisión de, ser licenciado en artes plásticas. ¿Cómo fue ese proceso y ese acercamiento ya con la parte académica? Y, bueno, de tener también a compañeros que estaban como en tu misma sintonía. Bueno, para entrar a la Universidad de Artes, eso fue todo un proceso, porque yo estaba estudiando contaduría y, bueno, no me gustaba del todo, pues, no estaba convencido. Pero fue gracias a un amigo, él se llama John Gerald, el que me lo conseguí una vez y me invitó a la UCLA para que lo acompañara. Y quedé enamorado de la carrera, pues, y de la gente y del ambiente. Y decidí hacer el trámite para cambiarme. Excelente. Bueno, has participado en tu carrera, pues, en muchos salones de arte importantes. Estoy seguro que vendrán más porque tu carrera apenas está comenzando, despegando. Es una promesa, lo digo con toda propiedad, del mundo del arte en nuestro país. Y bueno, en el Salón Arturo Michelena recién acabas de participar. ¿Cómo ha sido esa experiencia, pero también el proceso de preparación para poder llegar a esos salones? Es complicado. ¿Por qué? Porque los salones son evaluaciones. Exactamente. O sea, cuando tú vas a los salones, me enteré de Michelena que literalmente el cuadro le ponen una A, o una B o una C. C es raspado, no vas al salón. Exactamente. A, quedaste, y B es en revisión. Entonces, eso yo lo supe desde el principio, gracias a Jorge Sánchez, que él fue el que me llevó a eso. De hecho, yo cuando tenía 15 años, 16, participé en mi primer salón y en varios gracias a él. Entonces él me decía, prepara bien la tela, prepara el bastidor, prepara bien la obra, tengo un lenguaje definido. Entonces,
siempre sí que la preparación en los salones ha sido consecuencia de muchos estudios. Claro, y un reto también para ti como artista el replantearte, el estudiar bien la obra que vas a llevar y bueno, que seguramente es un reto mayor para cuando venga otra edición del mismo salón, Sí, por así sí, decirlo. sí. Bueno, vamos a hablar del estilo, ¿ok? Trabajas mucho con lo que es el óleo. Hablábamos del arte figurativo, el tema de los retratos, el tema de las dimensiones, tu trabajo que es realmente... Por eso estamos grabando en tu taller, porque las obras, pues, las podemos ver aquí de un tamaño bastante considerable. También tu pincelada es muy característica. La figura religiosa que tenemos esta Divina Pastora, que es una réplica de la que llevaste al museo, que donaste a la colección del museo. ¿Cómo ha venido desarrollándose ese estilo artístico? Bajo la influencia de muchos artistas contemporáneos que trabajan la figura de una manera impactante. Y bueno, eso me motivó a primero estudiar más. Eso me llevó a estudiar el dibujo anatómico, estudiar la escultura para entender la forma. Y en segundo, con la necesidad por mi lenguaje plástico de querer transmitir un mensaje en la obra. Ese mensaje que quiero transmitir es el de crear conciencia con respecto a la condición humana. Por eso tú ves que trabajo la figura, por eso son algunos personajes peculiares, o sea, alejándome un poco de la idealización del tema, de la obra y de la pintura por la pintura, es decir, porque ya sea estéticamente bonita, sino orientando más hacia la idea de que la obra tenga un concepto como tal. Acercándome al arte conceptual, porque hay una pelea entre lo conceptual y lo artístico. Considero que la obra del futuro es la obra que suma esos dos movimientos artísticos del siglo XX, el arte conceptual, y ya sea la pintura o la escultura, y crea una obra con lo que se conoce como un texto visual. Totalmente, y quizás dentro de ese proceso de investigación te ha llegado quizás a gustar otra cosa que te gustaría implementarla en algún momento. Que adelántanos qué es lo que podemos ver quizás en tu obra en un futuro. Yo estoy haciendo estudios de lo que se conoce como la cesía. La cesía es la luz y cómo la luz influye en la obra. Entonces, no sé si tú ves que en este cuadro la luz hace que entra por los colores y hace que de repente unas cosas sean más oscuras, haya un contraste. Entonces yo cuando estaba en Caracas vi un cuadro de un artista llamado Francis Bellerman. Es un pintor muy viejo, o sea, es como de 1700, creo, 1800. Entonces la obra estaba puesta en una sala donde se veía luminosa, parecía que le estuviera pegando el sol, pero cuando la movieron no se veía así. Entonces dije, ¿por qué no utilizar la luz como elemento plástico? O sea, la luz propia que entra. Entonces descubrí que eso se llama cesía y estoy investigando. Claro, por supuesto, y es parte del proceso natural también de un artista, la investigación, la búsqueda, que además siempre es lo que me gusta que nuestros invitados, nuestros artistas le digan también a ese otro público que nos ve, porque tenemos un público de muchos jóvenes, muchos artistas que sueñan con tener un futuro en esto. Bueno, la importancia de eso, de la investigación y la búsqueda constante y no quedarse cómodo en un solo estilo. Claro, porque si no te conviertes en un artista como de moda. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasas de moda, ¿qué vas a hacer? La investigación te da las herramientas para poder avanzar y poder perdurar en el tiempo. Exactamente. La conversación con Luis Romano está interesantísima, hoy transmitiendo desde su taller artístico en la ciudad de Barquisimeto, pero vamos a continuar en la próxima parte de Expresarte en nuestra sección Ciudad de Expresión. Así que ya venimos con más, no se muevan. Segunda parte de nuestra sección Ciudad de Expresiones para expresarte, el programa de los artistas barquisimetanos. Luis, bueno, hablábamos del estilo artístico, de la profunda investigación que llevas haciendo pues, de varios años para poder lograrlo. Pero quizás hay algo más allá, algo que te pueda inspirar, ¿no? Para poder recrear esa figura femenina que siempre es común verla en tu trabajo. Vemos, por ejemplo, el trabajo de la Divina Pastora, que ya lo has realizado previamente, por ejemplo, como lo dijimos para el Museo de Barquisimeto. Este es un encargo que estás realizando. Pero que además has podido crear también una versión distinta de la Divina Pastora que conocemos. ¿Qué te ha inspirado para realizarla? Basándome en lo que te dije anteriormente, eso de la idealización, que en cierta medida creo que aleja las cosas de las personas. Porque antes a ti te decían, a ti como cualquier ser humano te decían, mira, tú vas a creer en eso. Y tú creías, cuando vivíamos en la época del gran discurso, que hubo muchos discursos que nosotros, como seres humanos, creemos fielmente. Pues. El capitalismo, el comunismo. Muchas teorías. Sí, la religión, la vaina. Pero hoy en día nosotros cuestionamos, todo lo cuestionamos. Entonces, estamos constantemente en un proceso de reflexión y de cuestionamiento. Entonces, por eso entendí que si uno quiere acercar la obra al espectador, tiene que agregarle elementos
con el cual él se puede identificar. Entonces, por eso, esta Dina Pastora es una Dina Pastora barquisimetana. Ella está en el semiárido. Ella tiene el rostro de una barquisimetana. El niño sí es más europeo, porque es Dios, pues. Pero, claro, exactamente. Eso no quiere decir que Dios tiene que ser blanco, pues, pero bueno. Es tu versión, sí, es tu idea, ¿no? De lo que la figura de Dios y su madre, exacto, en este caso, que es a lo que vamos cuando hablamos de esos orígenes, ¿no? Sí. Antes de que existieran las vocaciones marianas, bueno, es Dios y su madre, por supuesto. Bueno, hablemos también de tu rutina como artista, ¿no? Porque te dedicas a esto, sí, lleno. Tu profesión es ser artista, no solamente de título, que eres licenciado en artes plásticas. Gracias a Dios, sí. Exacto, pero de oficio eres artista. Muchos quizás pueden ver esto como, bueno, un trabajo, pero que lo puedo hacer en mis ratos libres, que lo hago en un hobby, en un momento del día cuando estoy trabajando. Pero es que si queremos dedicarnos a esto, tenemos que dedicarle el tiempo necesario a eso. Háblame de tu experiencia con respecto a eso. Bueno, con respecto a eso que tú dices del tiempo de ratos libres, hay que entender que el arte es una carrera que requiere sacrificio. Claro. Y si tú no eres capaz de sacrificar todo por el arte, mejor que digas que no quieres ser artista y que es un hobby. ¿Por qué? Porque esto requiere mucho, requiere una entrega. Es como un deportista, pues el deportista tiene que dedicar su vida y enfocar su vida a eso. Igual pasa, yo creo, por lo menos en mi experiencia, es igual en las artes. Yo me paro muy temprano a trabajar todos los días. Eso más que por artista, es herencia de mi papá y de mi abuelo, que eran hombres trabajadores incansables, y me heredaron eso, de pararme 5 de la mañana y empezar a trabajar hasta que acabe el día. Todos los días, hasta los domingos a veces si toca, cuando tengo encargos. Entonces, mi experiencia es que entender que porque uno es artista, no quiere decir que uno está exento del trabajo. De hecho, claro, por el contrario, es mucho más trabajo. Tiene que dedicarle horas, dedicarle tiempo, todo lo que ganes, invertirlo, porque esto también es una empresa. Entonces, es una cuestión de enfoque. Claro, y no solamente que estás, bueno, en el proceso de investigación, en el proceso de creación plástica, ¿no?, de tu obra, de tu trabajo, sino que también ese artista requiere de otras cosas. Ir por materiales, buscar los materiales correctos, adecuados, ver que está por allí, si hay que salones de arte en los que participar, porque eso va alimentando, sí, también tu currículum, sino también ahora con este tema de redes sociales, bueno, hay que trabajar también para que la gente pueda ver el trabajo y no se puede quedar el trabajo dentro de tu taller. ¿Cómo te has llevado con esto de promocionar también tu trabajo? Gracias a Dios se ha prestado. ¿Por qué? Porque la promoción del trabajo depende de que tú tengas oportunidades para exponer. Claro. O sea, las redes sociales son muy importantes. ¿Por qué? Porque las redes sociales te hacen que todo el mundo la vea. Pero realmente yo creo que mi alcance hacia las personas ha sido en exposiciones. Entonces la cuestión es moverse, crear contactos, crear redes. De hecho, conocí a Luis en una exposición, exacto, de arte. Y mira, aquí está el ejemplo. En el Museo de Barquisimeto, así es. Igual, entonces todo es como una especie de, no sé cómo explicarlo, pues. Es como que una cosa te lleva a la otra, y después otra, y después otra. Entonces, tú vas a una exposición, conoces a alguien, te presentas una exposición, luego viene otra exposición, luego, así pues. Claro, Luis, ya para ir finalizando nuestra conversación, que estoy seguro que además nos vamos a volver a sentar a conversar, háblale a los artistas futuros, ¿no?, que los están viendo, esos artistas en construcción. Pero que sueñan con esto, quizás jóvenes, pero otros no tan jóvenes, quizás nunca es tarde para lograr y alcanzar los sueños y los objetivos. Bueno, que sí se puede, y darle esos consejos de que a ti te han funcionado. Cónchale, hay un artista acá de Barquisimeto llamado Montes de Oca. Gran artista y gran amigo, tengo que decirlo al aire, gran amigo. Antonio Montes de Oca, cuando yo era un tripón, yo fui a su taller, pues, carajito. Y él me dio muchos consejos, muchos. Pero yo creo que el consejo que más me funcionó es el hecho de que un artista tiene que saber hacer de todo. Él me dijo, tú tienes que formarte y educarte de manera que tú puedas abordar cualquier situación, desde pintar un árbol hasta pintar un retrato. Entonces, cuando Montes de Oca me dijo eso, yo decidí dedicarme al estudio, pues. Claro. ¿Y por qué? Porque también me lo dijo en ese momento. Cuando tú entras al mundo de las artes, es como una carrera, que tú vas corriendo y vas montado. Y si tú te caes, es muy difícil volver a levantarse. Entonces, cuando tú dices que vas a correr, es porque estás listo para correr. Así es, que les quede este mensaje, que con esto cerramos la entrevista, un mensaje maravilloso que nos ha dado Luis Romano, a todos los artistas que nos están viendo y que sueñan con vivir de esto, del arte, de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Luis, tus redes sociales, tus coordenadas para que la gente vaya a seguirte y a ubicar tu trabajo. Bueno, mis redes sociales son @LuisRomanoArt. Luis Romano Art, que están apareciendo en pantalla, y que también estás abierto a que la gente venga a tu taller. No, por supuesto. La vida del artista es su taller, pues. Así es. Y aquí puede venir cualquiera a ver la obra.
Así es, fue Luis Romano para nuestra sección Ciudad de Expresiones de Expresarte. Maravilloso. Gracias, Luis. No, gracias a ti. Tremenda entrevista.